Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos en la octava sesión de la rama cultural del proyecto Asimov y como pueden ver en sus pantallas, hoy toca hablar el punto de las limitaciones del segundo capítulo que es autoconocimiento estratégico. En línea con esto, el ejercicio se va a derivar en ver cómo saber cuáles son estas limitaciones, qué implicaciones tienen, dialogar un poco y eventualmente ver cuáles pueden ser los caminos no solo de identificación, sino de solución, porque el objetivo es, obviamente, saber cuáles son para atacarlas como corresponde y obtener el progreso que estamos buscando. Este es un punto que conceptualmente es más bien corto, pero que en términos de reflexión yo recomiendo que sea uno de los más largos porque es difícil, porque es muy fácil decir, oiga, me pasó esto, me pasó lo otro, viví aquí, nací allá, y es cierto, estos son factores reales y sí influyen, pero es complejo decir, pero yo como ente existiendo, ¿qué traigo? ¿O qué me faltó? ¿O qué he podido mejorar y no lo he hecho? ¿O qué cosas están ahí enfrente y no las he leído? ¿Qué clase de decisiones pude haber tomado y no las tomé? ¿Y cuáles son los motivos? Bueno, toda esta combinación de cosas es lo que el proyecto viene a etiquetar como limitaciones. Y la idea, como se podrán imaginar, es simplemente irlas eliminando sistemáticamente para que podamos progresar según nuestra preferencia personal. Entonces vamos, como de costumbre, a la lámina inicial de concepto y nuestra propuesta es lo que ven en pantalla y paso a leer. Entendemos que hay una cantidad de rasgos, características y situaciones personales que juegan en contra de las posibilidades de lograr nuestros objetivos. Lejos de ser condiciones terminales que definen límites a nuestro éxito o a las mejoras que queremos ver materializadas a nuestro alrededor, debemos considerarlas como parte estratégica de la estructura de nuestro perfil, de modo que una vez identificadas, contextualizadas y priorizadas, podamos llegar a entender cómo minimizarlas y hasta generar aprendizajes a partir de los descubrimientos y reflexiones a los que accedemos por el solo hecho de lidiar con estas. Esto pues lo vamos a ver a través de unos pasos que vamos a ver en la siguiente lámina, donde hay que hacer lo primero, una identificación. Eso tiene unos pasos, un proceso bastante simple. ¿Quién se anima a leer la lámina? La de limitaciones, autorreflexión. Adelante. Ajá. Autorreflexión. Dedicar tiempo a pensar en qué situaciones existe frustración, inseguridad o bloqueo. Es menester preguntarse qué habilidades o recursos me pueden estar haciendo falta. Sí. Pedir opinión externa. Escuchar las críticas diversas de amigos, familiares o mentores. A menudo otros ven puntos ciegos que nosotros pasamos por alto. Revisar el pasado, analizar las veces que no se alcanzó un objetivo. ¿Fue por falta de conocimiento, miedo o mala gestión del tiempo? ¿Estaban todos los recursos necesarios a la mano o faltó hablar con más gente para saber conseguirlos? Listar preocupaciones. Prestar atención a pensamientos como, no soy bueno para esto, es muy tarde para aprender o nunca podré hacerlo. Son útiles. También, si existe el temor del descrédito, al descrédito de nuestros mayores o hacer cosas diferentes a lo que se acostumbra a hacer en la familia o a la importancia de la imagen que nuestros vecinos se hagan de nosotros. Son elementos importantes en esta lista. Contar el número de veces que por compromiso dijimos sí en lugar de haber dicho no. Por sesgo cultural, declinar un pedido o invitación se interpreta como ofensivo, aún haciéndolo en forma educada, pero muchas veces la aparente armonía grupal es un factor de riesgo para nuestro progreso. Así es. Muchas gracias, José. Fíjense que hay unos puntos que ustedes pueden decir, oiga, pero ¿de qué me está hablando? Está descubriendo el agua tibia. Y bueno, la verdad es que no, pero es necesario ponerlo en contexto visible, de modo que
sepamos qué pasos ir tomando. Muchas veces la velocidad o la urgencia que la situación nos exige hace que pasemos por alto algunas de estas cosas por ser obvias. Sin embargo, así como están afortunadamente con el tiempo de aparecer hoy acá, estadísticamente es muy posible que puedan repetirlo otro día, pero enfocándose en ustedes y siguiendo estos puntos. Otra cosa es, no es fácil y a veces es fastidioso y hasta doloroso el acometer una revisión de estas cosas, principalmente por malas consecuencias, algún mal recuerdo o cosas que identificamos como que fueron causadas por un ente externo. Sin embargo, aquí yo invito a recordar uno de los puntos filosóficos que el proyecto promueve. Puede que algo no sea nuestra culpa, pero nosotros de manera decidida lo hacemos nuestra responsabilidad. Esto no es una mentalidad de sacrificio ni de ser buenistas, ni no, 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 es precisamente algo que busca obtener la ventaja operativa, económica, social y funcional a muchos niveles. Con esa cardinalidad en mente, también tenemos que seguir estos pasos que están acá. Tal vez un par de cosas de las que dije no tienen mucha relación aparente con el punto donde estamos, pero la va a tener dentro de poco. No se olviden de preguntar cuando esto suceda y lo podemos aclarar. Eh, Muchas veces uno no se siente bien admitiendo que algo le generó inseguridad. No queda bien delante de los demás cuando uno se pasa de la raya reflejando frustración. Muchas veces es anticlimático decir, oiga, estoy bloqueado, porque no se espera eso de la gente. Siempre esperan que uno funcione. Pero a pesar de que esto sea malo, es necesario. Y si se toma de la forma correcta, es un punto pues, para saber dónde estamos realmente y poder saber hacia dónde progresar. Con el siguiente punto, realmente tiene mucha relación nuestra cultura. A ver, no es todo el mundo y afortunadamente pasa menos, pero el consultar a alguien, el preguntar cosas, siempre estuvo minimizado. Es como que si voy pregunto, estoy dando a entender que no tengo seguridad en que soy apto o hábil, o tal vez estoy exponiendo alguna falencia de cara al público que puede minar mi acceso a situaciones o recursos o interacciones que me puedan beneficiar en el futuro. Afortunadamente ya la ciencia del estudio de la interacción humana ha demostrado que esto no es así y tenemos que hacer el esfuerzo. Con el siguiente, mucha gente dice, ¿por qué estar rumiando el pasado? ¿Por qué estar pensando una y otra vez en las cosas? ¿Por qué atormentarse? Y esto tiene una lógica muy cierta, no hace falta atormentarse, pero sí hace falta revisarlo para entender cuáles fueron los factores involucrados. Aprender, aunque duela un poquito, aunque surjan recuerdos y ese eterno fantasma que acecha al ser humano de qué tal si hubiese pasado de otra forma o qué tal si hubiese decidido algo más. Es complejo a veces, sin embargo, en medio de esa dificultad hay una cantidad de aprendizajes que son importantes, sobre todo en lo que se llama aprendizaje por rechazo. Si quiero que esto vuelva a ocurrir, quiero sentirme así, y el rechazo hacia eso es un combustible muy, muy bueno. Las preocupaciones, si bien son algo muy personales y muy adaptadas a la vida de cada quien, al contrario de lo que pueden pensar, es buena idea compartirlas, porque muy seguramente alguien que no la tenga, una de dos, o de plano tiene recursos para solventarla, o ya la vivió y supo cómo solucionar. Obviamente esto es un ejercicio que se tiene que hacer en el entorno correcto, con la confianza correcta y con el tema correcto, pero empezando por la autorreflexión interna, sin decirlo a nadie, es el mejor paso que pueden dar, porque es el primero y muchas veces el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero sí nos saca de donde estamos. Así que es muy importante hacer esa lista, aunque de vergüenza, aunque de pena, aunque sea fastidioso. Y el conteo del número de veces que decimos que sí, esto suena
extrañamente específico, pero es uno de los factores que al menos en nuestra cultura hispanoamericana nos limita mucho. El estar queriendo quedar en buena gracia, en buena ley, en decir que sí a todo, en sonreír, incluso a mansalva, es algo que nunca nos enseñaron o, no, o nos recomendaban hacer a como diese el lugar. Pero, de nuevo, citando la cantidad de conocimiento generado por las ciencias del comportamiento, dicen que de hecho es saludable todo lo contrario. Si ustedes comienzan a ver que empiezan a decir más veces no que sí, van por buen camino. Y eso ayuda a que empiecen a entender más, oiga, ¿yo por qué decía que sí a todas estas cosas? ¿Por qué no la pensaba? ¿Por qué iba en automático? A ver, hablo en general, no digo que ustedes, porque ciertamente no nos conocemos tanto, pero me parece que es una de las observaciones más importantes, porque muchas veces no tenemos en consideración una cosa que se llama el costo de oportunidad, que es simplemente aquello que dejamos de obtener por acometer una acción alternativa. Así que básicamente estos puntos se tratan de eso. En mi opinión es bastante fácil. Ojo, es fácil, pero no es simple. Es engañoso. Pero es algo que hay que hacer con bastante calma y con una dedicación bien estructurada. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esta lámina. Yo tengo una con lo de listar preocupaciones. Adelante. No entendí la primera frase, pues, es de prestar atención a pensamientos como no soy bueno para esto, es muy tarde Ujú. para aprender. Sí. ¿Son útiles o no son útiles? ¿Cómo es? No, O no, sea, sí, son útiles. ok. Porque sí, la idea es que, a ver, estos son solo un tipo de ejemplos, hay muchísimos, pero suelen ser cosas que la gente le preocupan. ¿Y qué pasa con las preocupaciones? En general, la gente dice, ah, no hay que preocuparse, las rechazo, ni pienso en eso. Y ese no pensar es un grave error. Hay que pensarlas, hay que insistir, hay que volvérselas a preguntar una y otra vez y entender, oiga, ¿será que es cierta o solo fue una sensación del momento? Hay una cosa muy interesante que se llama el efecto Pigmalión, que tiene que ver con que usted agarra a una persona y le comenta, oiga, usted parece ser bueno en esto y tal, le sale bien esto o le queda bien lo otro. Aunque usted no haya visto a esta persona trabajar, aunque usted no la haya visto con esa ropa, tal, esta persona primero se va a sentir mejor y segundo, el cerebro va a decir, oiga, alguien me dijo que soy bueno en esto, o sea que probablemente lo sea y acomete la acción o el estudio o la cosa con más confianza y eventualmente se vuelve bueno en mucho menos tiempo de lo que cualquiera de las dos partes se imagina. Así que culturalmente, pues más bien poco tenemos eso. Entonces se generan preocupaciones ya en el adulto de ver cosas como que en mi casa no se comentaba esto o no se decía lo otro, o era un hogar con cierto tipo de afectación, o tal vez si viera una buena familia, pues no estaban tan enfocados en otros temas y por ahí un interés o inclinación que yo tenía pasó desapercibida. Y bueno, si bien aquí somos adultos y esto no nos genera mayor problema, en la etapa infantil sí. Lo que pasa es que eso suele suceder de manera silenciosa. Y por eso es, bueno, vamos a prestar atención a estas cosas cuando surjan y como seguramente no hay nadie que nos las atienda, porque bueno, ya estamos mayorcitos, somos nosotros quienes debemos dar ese paso. Y esa es más o menos la idea del punto. Ok. Pero no habría un poco de contradicción entonces con la de contar, ¿no? No entiendo por qué contradicción. Cuénteme. Eh, le voy a hablar con ejemplos, ¿no? Seguro, Yo, dígame. yo, yo, yo soy poco dado a Ujú. eso, a decir que no, ¿no? Ok. Pero porque me llama la atención muchas cosas, ¿no? Si Mm, usted me dice X, por decir, eh, puño, se me dañó un sacapunta eléctrico que tenía. ujú. Digo un sacapunta eléctrico porque es lo primero que veo aquí en mi escritorio. Sí. Yo le digo, bueno, yo no sé de eso, pero vamos a verlo. Mm, Entonces,
debería más bien haber dicho, no, 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 mire, búsquese a alguien que sepa de eso, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, son dos fenómenos diferentes. Aquí hay más bien una observación y una decisión que solo se basa en usted mismo. No llegó nadie a traerle un sacapunta eléctrico dañado. Mire, Juan, arréglemelo, al favor. Fue usted que decidió con su propio tiempo, con su propia energía y con su propia necesidad, yo voy a arreglarlo. No, ojo, me pasa muy frecuentemente, ¿no? Porque precisamente por eso, porque me dicen, oye, usted es bueno en esto, ¿por qué no trata esto, no? Ah, Usted sabe hacer, usted sabe de computadora, arrégleme la impresora, típico, ¿no? sí, sí. Bueno, ahí ya usted está diciendo que viene gente a hacerle alguna propuesta. Entonces, el asunto es este. ¿Qué tal si usted está ocupado o le llegó otro tipo de responsabilidad? Usted sabe que la necesita cumplir urgente. Mucha gente, a pesar de que esto es algo directo, de cajón, no lo entiende mucho o por instinto sigue aceptando que le llegue una y otra y tres y cinco cosas más y no termina ninguna. Ojo, no estoy diciendo que sea su caso. Seguramente no lo es, pero sí conozco otras personas que sufren de eso. Y eso es una limitación grave. El decir que sí a todo hace que uno quede saturado y no termine de cumplir ninguna. Otra cosa diferente es uno tener una actitud de que, oiga, yo sí me le mido a las cosas, sí me atrevo y sin embargo soy estratégico en los momentos que elijo para hacerlo, porque el tiempo es limitado, o la energía, mejor dicho, es limitada. Por ahí es donde van los tiros. No, no es tanto el que por un lado acepto todo y lo sumo a las preocupaciones, otra que no, no, es como para diferentes situaciones, cada punto. Sí, por eso, entonces debería uno también tener claro, presente, Mm, en que no es que no soy bueno para eso, ¿no? O sea, podría hacerlo sí, si me llamara la atención, ¿no? Algo así, ¿no? exacto, no, es que el pensamiento general es confiar en que usted puede llegar a ser bueno. Tal vez no lo sea, y de ahí por eso es que es la recomendación de observarlo y por eso se dice que es útil. Cuando uno se da cuenta de que uno no es bueno para algo, hay que entender que eso no es una situación estática, eso no se queda ahí, pero depende del trabajo de uno. Entonces, uno Exacto, dice, en ese caso sí, yo soy así, o sea, sí, yo no le tengo, vamos a decirle miedo a nada, ¿no? Usted cualquier exacto, cosa que me diga, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Yo no te sí, puedo decir que no sé porque no lo he visto. claro, Vamos a quiere verlo, revisarlo y esa en general es la actitud correcta. Ahora bien, si alguien le dice, se le mide, sí, vamos a hacerlo ya, ahí es donde usted tiene que calibrar. ¿Será que me conviene hacerlo justo cuando me están diciendo? ¿Será que tengo que dejar lo que ya tengo por esta otra cosa? ¿Cuáles tengo? Si hay alguna especie de herramienta que me esté diciendo la lista de cosas que tengo que tener priorizadas. Entonces, el punto anterior, el de listar preocupaciones, tiene que ver con eso, de hacerlas una lista e ir poco a poco mitigándola. Y el de contar cuántas veces uno dice que sí, no se trata de decir sí me le mido, no. Si está la actitud, las ganas, sí me le mido, pero lo defino en el momento conveniente. O sea que, de plano, la recomendación es que la respuesta sea que no, pero no al me le mido, no al lo hago ahora, sino cuando ya cumpla con otras que tengo en lista. No sé si este, entiende lo que le quiero sí, sí, decir. está claro. Ok, finísimo. ¿Alguien más tiene alguna otra observación, consulta, pregunta? En lo de el revisar el pasado y Mm, analizar las veces que no alcanzó el objetivo, ¿es como una lista como lo de la clase 7 o es como simplemente algo de, bueno, que uno se queda así como que, bueno, no logré las cosas del pasado, pero debería solo sacar lo importante de lo que no logré? ¿Cómo podría ser ese no, análisis? bueno, vamos a revisar esa lista de la sesión pasada. ¿Cuál sería esa? A ver, está de esto,
ay, creo que está, ¿Qué no, prefiero abajo ahí. hacer? Ah, sí, Herramientas. eso, de la que está ahí, registro de contraste y la autorreflexión, porque siento que eso se relaciona mucho con lo que está diciendo analizar el pasado. Hacerse preguntas. Sí, hay cosas que seguramente están en común, pero la tarea, la acción es un poquito diferente. Ah, ok, Vamos ok. a volver para acá. Estamos aquí. Bueno, lo de revisar el pasado es eso. Imagínese cosas que usted hizo antes Ujú. y haga una separación. Las que estuvieron bien, ok, téngalas ahí, pero hágalas a un lado. Enfóquese en las que no salieron bien. Y no es para que se torture, es simplemente para que vaya ya con, entre comillas, tranquilidad, con cabeza fría, a decir, ¿por qué pasó eso? Si no era lo que yo quería. ¿Qué estuvo faltando? Y la idea es transicionar desde lo que solemos observar que son factores externos, situación, el clima, la gente, lo que dijeron, lo que había, lo que no había, a factores internos. Es decir, yo qué conocía, qué sabía, por qué entré en la situación, por qué tomé la decisión, qué me estaba haciendo falta, qué me sobraba. Cuando se llega a ese punto de la revisión es donde uno empieza a entender qué lo limitó a uno en ese momento, pero desde lo interno, que es lo más importante. Y con esa lista uno se empieza a hacer una idea de que, primero, no debería haber tenido esas situaciones internas o esos factores o esas características, y si no las quiero, pues las empiezo a mitigar, a combatir, a eliminar. Y es esa pregunta, esa búsqueda, lo que va haciendo el ejercicio mismo. Por ejemplo, alguien me llamó para ofrecerme un trabajo por teléfono, yo ni me enteré. Pasaron días y obviamente buscaron a alguien más. Yo estaba buscando trabajo. Eso que sucedió fue en contra de mi objetivo. Ahora, si yo empiezo a ver que por qué pasó, por qué no atendí, ¿será que no me di cuenta de la llamada? Claro, si cargo el teléfono siempre. ¿Será que lo tenía en silencio? ¿Será que tal vez sí llamaron y sí tenía el teléfono cerca y con sonido, pero cuando di el número lo di mal? Lo di a través de un email. ¿Dónde fue eso? Empiezo a revisar y a ver. Y cuando me doy cuenta, sí, en efecto, contesté un formulario. Afortunadamente me llegó una copia de ese formulario a mi email y sí había puesto un número que no era. Y yo sé que este es un ejemplo bastante simplón y hasta pendejo, pero es la mecánica que se está sugiriendo. Ir punto a punto a revisar qué fue lo que yo hice, porque es lo que puedo controlar. Lo que hicieron los demás, lo que dijeron los otros, eso no tiene sentido. Sobre todo en el pasado. Si es algo que está en el presente y es algo que uno puede intervenir porque hay una razón de peso, perdón, sí, definitivamente. Ahí sí se toman en cuenta esos factores, pero ya con el análisis del pasado, la idea es tomarlo desde lo interno. Entonces, si yo hubiese puesto más atención y coloco el número de teléfono correcto, y aparte me aseguro de tener todas las condiciones, llámese teléfono cargado, con volumen o con vibración y lo tengo cerca, o proveí algún método alternativo de contacto, tal vez yo me hubiese enterado de que me estaban solicitando y hubiese tenido un empleo muy bueno en ese momento. Y ahora, de aquí en Ok, adelante, yo me aseguro de que jamás en la vida voy a enviar un formulario en forma descuidada y que me voy a asegurar de que pongo 3 o 4 medios de contacto alternativos. A ese tipo de mecánica es lo que se refiere el punto. ok. Mm, chévere. ¿Seguimos? ¿Hay más preguntas? Bueno, continuemos. Y así como tuvimos que hacer una identificación de nuestras limitaciones a partir de estos puntos de este ejercicio, obviamente tenemos que pasar a mitigarla, porque bueno, las limitaciones son para eso, para irlas eliminando, irlas borrando. Así que aquí hay unos pasos para mitigar. ¿Quién quiere leer? Voy yo. Adelante. Aceptación y cambio de mentalidad. Aceptar que existen límites y que no son permanentes. Adoptar una mentalidad de crecimiento, creyendo que es posible mejorar. Educación y capacitación. Si una limitación es falta de conocimiento, estudiar.
leer libros, tomar cursos o buscar un mentor. Esto en forma sistemática y con la curva de proceso correcta. Es infalible. Dar pequeños pasos. Dividir una gran meta en tareas pequeñas y manejables es necesario para evitar la parálisis por análisis. Reemplazar creencias. Cambiar el no puedo por cómo podría hacerlo. Dejar atrás preocupaciones heredadas. Cuestionar la aceptación del mundo actual. Visualizar el éxito y actuar a pesar del miedo. Buscar apoyo, no intentar hacerlo todo solo. Delegar. Buscar ayuda profesional o aliarse con personas que tengan las habilidades ya desarrolladas, ya sean coincidentes, complementarias o alternativas. Cuidar el bienestar integral. Reconocer nuestros límites también implica saber cuándo descansar, elegir qué y cuándo comer y manejar la presión externa para estar en óptimas condiciones siempre que sea posible. El objetivo es llegar a gestionar energía y no tiempo. Así es. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos punto a punto otra vez. Una de las cosas que más nos cuestan, y yo siempre menciono por nuestro sesgo cultural, por nuestra idiosincrasia, es ese cambio de mentalidad. Porque venimos de una cultura que es una cultura muy buena en general, pero que por temas de cómo se desarrolló, por temas de cosas que heredó, hay unos puntos con los que todavía tenemos trabajo que hacer. Entonces, el hecho de pensar y eventualmente exteriorizar opiniones, formas de pensar o preferencias de acción, tradicionalmente nos trae consecuencias que obviamente no nos gustan y segundo nos martillan en la cabeza de que somos niños que hay que evitarlas a toda costa. Y esa es una de esas cositas que hay que ir mejorando. Eh, tenemos una situación, y esto pudiera parecer un paréntesis que nos saca de tema, pero no. Tenemos, digo porque estamos todos en esta cultura, una preferencia a cómo clasificar a la gente que honestamente nunca nos ha jugado a favor. Y esto se ve más en el tema del emprendimiento, que es un tema que si bien aún no hemos tocado, es muy importante dentro del proyecto. En nuestra cultura vemos que cuando una persona comete un error o falla en algo, esa persona suele quedar hecha a un lado durante mucho tiempo, si no es que de manera permanente. Y la realidad es que hay algo que no nos enseñan, es una verdad en la vida para cualquier persona, es que el éxito está construido con ladrillos de fracaso. La gente ve el fracaso como que se acabó, perdimos, váyase a otra cosa. Error. El fracaso es simplemente aprendizaje. Si uno sabe cómo absorberlo bien, si uno tiene la mentalidad correcta y no se olvida de querer estar todo el tiempo dando una buena imagen. Primero porque nadie la está pidiendo y segundo, al no darla, no se pierde ningún beneficio ni ninguna cuestión que esté disponible en el medio ambiente. Las cosas que se tienen que ir se van solas y no tienen que ver necesariamente con eso. Así que cuando nosotros vemos que un emprendedor monta un negocio y falla, ya nadie quiere hacer negocio con esta persona, lo quieren hacer a un lado, es como la plaga. En otras culturas que aparte ya demostraron ser exitosas en esos aspectos, el emprendedor que quiebra, que falla o que se equivoca, van y le preguntan, oiga amigo, oiga amiga, ¿cómo le fue? Ya veo que sigue con vida, esto no fue tan grave. ¿Qué aprendió? ¿Qué me comenta? ¿Cómo la hizo? Se anima a hacerlo otra vez ya que tuvo un aprendizaje, yo tengo capital. Esto para nosotros, como latinos, es impensable muchas veces, o la mayoría de las veces. Entonces, por eso lo digo, un cambio de mentalidad, empezando por ese ejemplo tan simple, pero que tiene que ser llevado a más niveles, es fundamental. La única cosa mala que es permanente es la muerte. De resto hay otras que, a pesar de ser nefastas, tienen alternativas, se pueden mejorar o cambiar. Como de costumbre, ciertas condiciones aplican, pero me parece, con lo poco que puedo inferir de nuestra interacción todo este tiempo, es que, bueno, ustedes están en posición de hacer la mayoría de estas cosas.
sin tanto problema. Que lo hay, claro, siempre hay problemas. La vida misma es un problema en sí y hay que resolverlo. De hecho, afortunadamente hay que resolverlo, porque en esa solución, en ese trabajo, hay crecimiento y aprendizaje y descubrimientos muy interesantes. Así que la mentalidad es fundamental. La cuestión de educación y capacitación, de nuevo, desde nuestra cultura pensamos que es algo que otras personas nos da o nos tiene que dar. Y pensamos, no, que la escuela está para eso, que el gobierno o el Estado generan cosas, que crean instituciones y tal. Sí, ciertamente eso ha sucedido, pero hay que entender, no es ni una obligación y las razones por las que existen no son las que nos cuentan. A ver, un Estado, y esto no es nada nuevo, se ve obligado a hacer inversión estratégica para no palidecer ante el poder de otros estados, porque típicamente los estados tienen un objetivo, expandirse. Y esta expansión no es solo burocrática, es territorial, es poblacional y es económica. Entonces, si un estado es menos educado, va a ser más débil frente a otro. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿por qué pasa eso si está la gente que decide? No es tan simple. Muchas veces pasan cosas sin que la gente decida porque hay inercia institucional, inercia burocrática. La historia está plagada de órdenes nefastas en medio de un conflicto que quienes las ejecutan nunca se vieron así como malas personas, pero simplemente eran órdenes. Y entre que hay lavado de cerebro, entre que hay fastidio, cansancio, inercia operativa, pues nada, nadie se cuestionó el asunto. Bueno, nosotros que estamos acá, afortunadamente, no solo estando acá, sino estando fuera de ese tipo de situaciones tan graves, pues podemos reflexionar y evitar esa inercia con todos nuestros recursos que tengamos o que podamos tener. Así que la educación y la capacitación es una cuestión personal, es responsabilidad nuestra. No tenemos que esperar a que alguien funde una escuela, ni funde un instituto, ni liceo, ni universidad, nada, nada. Y sobre todo en esta época donde el conocimiento está disponible casi que gratis. Hoy en día no hay excusa para no educarse. Educarse es aprender, mejorar y progresar y tener resultados. Ir a clase es otra cosa. Hoy en día no hace falta ir a clase. Y me van a decir, oiga, pero ¿qué estamos haciendo acá? No estamos dialogando. ¿Qué pasa? Hoy en día, como estamos empezando, esto parece un monólogo, pero ustedes poco a poco ya participan. Y esto va a evolucionar. Hay pruebas, hay evidencia de que esto se va a convertir más en una conversación y vamos a abordar temas mucho más interesantes. Pero todo va a fluir de manera correcta si ustedes deciden que la educación y capacitación es responsabilidad propia. Bien, de nuevo, dar pequeños pasos. Hay algo que se mencionó, no estoy seguro si fue la sesión pasada o la antepasada, de que hay una cosa, un proceso, un procedimiento, una teoría que se llama el Kaizen, que habla de la mejora continua. A ver, esto no es patrimonio exclusivo de ninguna persona, pero la versión más estructuralmente positiva, más absorbible y mejor esquematizada proviene de Japón, creo que de Toyota. Y no hace falta ser una empresa automotriz para sacarle provecho a eso. Bueno, eso más que todo dice ir con cosas pequeñas, pero hacerlas a diario para tener mejores resultados. Y si es pequeño, como dice la lámina, es manejable y evita que caigamos en parálisis por análisis, porque si es algo pequeño lo vemos de una y no perdemos tiempo pensando o sobrepensando de qué se trata. Vamos a la acción y ya tenemos una lista de situaciones, resultados y consecuencias más o menos estructuradas dentro de lo esperado. Y si se sale de ahí, pues ya tenemos algún plan de acción. Y si no está nada de eso, pues nada, a redocumentarse, a replanificar y hacerlo ágil. Lo de las creencias creo que es más fácil ver por dónde viene y seguramente han tenido más episodios relacionados. Eh, de nuevo, la cultura aquí pesa un montón y yo creo que me quedaría corto haciendo observaciones. Es decir, imagino que ustedes tienen 10 veces más, pero es algo, insisto, que no está metido en el día a día. Y de nuevo, no es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad incorporarlo. Buscar apoyo.
otro de los clásicos. A mucha gente le parece que ir a preguntar, ir a pedir ayuda es demostrar o evidenciar debilidad. Y la verdad es que no. Yo les puedo comentar, y aquí sí con bastante conocimiento de causa, que hacer esto lo que demuestra es conciencia, demuestra responsabilidad y demuestra que tenemos en consideración a la gente alrededor. En un proyecto de alto nivel, la persona que no busca apoyo, la persona que no pregunta, de hecho no dura mucho. En cambio, la persona que reconoce que hay problemas, que sabe que le está faltando, que quiere entender algo que no entendió y lo exterioriza de manera abierta, esta persona es vista como responsable y cumplidora porque está levantando la mano y haciéndole entender al resto de que hay algo que está arriesgando el avance del proyecto. Y esta persona es visto como buen trabajador y se le incorpora en la solución. Primero porque la identificó el problema, perdón. Y segundo porque está siendo responsable y no le da pena reconocer que hay un problema, que puede ser con una variable externa, pero más aún si es con él. Y eso vale mucho. Y la gente con la que mejor se trabaja es la que no tiene miedo en decir, oiga, me falta esto, necesito lo otro, no entendí. Porque hay gente que está abierta a la mejora. Eso es impagable. Y la parte del bienestar, no se trata necesariamente de que tengamos que hacer X o Y, porque no existe X o Y, existen todo el alfabeto. Es cuestión de elegir bien, cuestión de decidir y cuestión de contextualizar qué medida funciona mejor para la situación actual. Por eso la conclusión es, el objetivo es llegar a gestionar energía y no el tiempo. Es complicado de ver, sobre todo porque la sociedad se maneja con base en tiempo. No hemos evolucionado todavía a llegar a manejar energía, pero afortunadamente hay una cantidad de herramientas que están surgiendo y se están sumando a unas que existen hace rato y ya la gente se está dando cuenta. También les puedo decir de primera mano, al menos en lo profesional, que en las empresas serias, no importa si son grandes o pequeñas, pero que tienen una mentalidad correcta, ya no les interesa que uno cumpla horarios. Eso no existe. Existe cumplimiento de tareas, el avance de un proyecto y que usted esté con su mejor energía ejecutando sus responsabilidades. Y eso se puede medir. Y de hecho, cuando se mide bien y se actúa en consecuencia, las recompensas son mucho mejores. Ya tocaremos ese punto en el futuro, pero el proyecto también trata de eso, de cómo llegar a ese estatus. Bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta, observación, crítica. Una pregunta, en la parte esta de dar pasos pequeños, Sí. me acuerdo una vez que había una metodología que, digamos, no me acuerdo muy bien, era como una especie de tablita, pero que era con varios, medio circular. Y entonces cada Ujú. día tú te ponías, era una tablita de hábitos, ponías la Sí. tarea o lo que querías aprender y entonces veías si cada día podías cumplir parte de esas tareas. ¿Es eso Ujú. lo que trata de decir? Así como que dividir todo tan chiquito como para que el hábito se quede en uno. Tal cual. Sí, Ah, eso es ok. parte de eso y sí, no es solamente llegar y decir, hago cositas pequeñas, es, como usted dijo, tener el esquema completo, diseñar esos pasos y comprometerse a darlos. Y parte de ese compromiso no es solamente forzarse, sino más bien lo contrario, hacérsela fácil uno para que uno pueda cumplir casi que en automático. Se dice fácil, no es tan simple, pero es la medida correcta. Así que sí, es básicamente eso, entre otras cosas. Y la otra, en de reemplazar creencias, Mm, me acuerdo una vez que yo escuché que, bueno, no sé si es la misma teoría de Kaizen, porque creo que no, pero una cosa que en la mentalidad en Japón, por ejemplo, es que tú ves algo que mm, alguien hace, una empresa lo hace distinto o algo así, y sí. tú dices, yo, como japonés, dice, yo lo puedo hacer mejor, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Ujú. Creo que esa es la parte del cambiar el no puedo a cómo podría hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho hasta hay un meme que está en internet en el contraste en la mentalidad latina y la mentalidad japonesa. En ese punto tenemos que aprender. Y es curioso porque históricamente uno cree que estos amigos japoneses venían iluminados y tal. No,
Venían de un entorno bastante más loco de lo que uno puede creer e incluso bastante más restrictivo. Entonces, si nadie lo ha hecho, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Decimos acá. El japonés ahora, o al menos el que está bien educado, dice, si nadie lo ha hecho, bueno, tengo que ser el primero que lo haga. Me Es una, imagino que es como un pensamiento de supervivencia, pues de entornos tan duros, lo primero que uno tiene que pensar es cómo sobrevivir al mayor tiempo posible. Y eso debe ser, por eso que deben desarrollar ese tipo de sí, pensamiento. sí, hay una característica que siempre tuvieron, me refiero a los japoneses. Son muy disciplinados, históricamente hablando. Sin embargo, esa disciplina la usaban de manera muy distinta en el pasado. El japonés promedio, estoy hablando, es que no soy historiador, pero me pongo a leer por hobby, de los 1500, 1600, era la disciplina absolutista en la cuestión jerárquica. Si una persona decía algo, aunque fuese algo bueno, pero no en el momento correcto, no había ni corrección ni mediación. Directamente le cortaban la cabeza, porque esa era la ley. Y no es que se le hacía un proceso, no, era ahí. Si alguien estornudó y no le gustó a otro amigo que estaba pasando por ahí, este se ofendió por cualquier motivo, era que ahí, sin decirle nada ni mediar palabras, ya, fuera cabeza. Y la ley lo protegía. Obviamente esto está mal, ellos se dieron cuenta eventualmente, y cuando después de mucho tiempo, muchas guerras, mucho sinsentido, dijeron, oiga, tenemos una población que por defecto es disciplinada, pero por las razones equivocadas. Vamos a cambiar eso y hagámonos disciplinados por las razones correctas. Y es lo que se llama la restauración Meiji. Y perdón el paréntesis, pero yo soy medio fan. Y a partir de ahí esa disciplina se convirtió en cumplimiento, responsabilidad laboral, responsabilidad social. Generó otras cositas que se pasaron de la raya y no son tan buenas, sí. Pero, y ahí es donde vengo que ahora tenemos nosotros el punto positivo, porque nuestra esencia tiende a mantener esos puntos bajo control. Esta gente, y me refiero en Japón, ahorita tienen un problema demográfico enorme. Y es una cosa que aquí difícilmente está pasando. Sí hay una reducción versus el pasado, pero nosotros estamos muchísimo más saludables. Ahora, no sé si han visto en internet un conferencista colombo japonés que se llama Yokoi Kenji. Él dice que el punto bueno está en que los japoneses se vean un poquito más latinos y los latinos un poquito más japoneses en términos de comportamiento. Y yo coincido en que si una sociedad tiene esa mezcla, hay más condimentos, claro está, pero en general este contraste es muy bueno. Entonces yo me imagino a alguien latino, sobre todo venezolano, con nuestros puntos positivos, pero con una disciplina a prueba de balas, con una conciencia social que nos prohíbe hacer estupideces y con un sistema educativo que de verdad forme a la gente en términos no solo académicos, sino que se quieran sentir útiles y buscar el progreso a mansalva, no solo el disfrute personal. Y ojo, esto no es una declaración de preferencia del colectivismo, no señor, es una aceptación de que si uno es un individuo empoderado, con habilidades y con sus problemas resueltos, así es que uno puede contribuir con el resto. O sea que en esa escala, cultura, desarrollo individual y solo cuando esto está, desarrollo social. Lamentablemente, como se habrán dado cuenta, en Latinoamérica se hace al revés. Quieren partir primero del desarrollo social y luego caer en el individual y después en cosas buenas y ya la historia demostró que no funciona. En fin, creo que me fui por las ramas, pero sí es eso que usted comenta, Ninosca. Pues a mí me parece muy bueno algunas cosas de nuestra sociedad. Sí, sí que las tiene, Obvia- sí. Obviando las malas, que probablemente en nuestro tiempo cuando había abundancia sí se notaron más las malas y por eso pasaron tantas cosas. Mm, Pero es cierto que si nosotros combináramos ciertas cosas de países no, de filosofías nórdicas o de asiáticas, probablemente podría ser mejor para nosotros, porque nosotros no tenemos una cultura establecida. Nosotros nacimos y crecimos siendo nosotros mismos. sí, igual yo le hago un complemento. No, no hay que confundir la cultura con los resultados.
Están relacionados, sí, pero muchas cosas que se practican en otros lugares aquí son impracticables y de hecho nos harían hasta daño. Hay que ir con mucho cuidado con ese tema. Ciertamente hay muchos ejemplos a seguir, pero no por completo y no a mansalva. Es más, volviendo al tema de disciplina, otra cultura que es muy disciplinada son las personas de Europa del Este. Pero hay que entender cuál es el origen de esa disciplina también. Yo trabajé una vez con un project manager, si yo era programador raso, y el project manager, no sé si era polaco o ucraniano o ruso, nunca me quedó claro. Eh, pero esta persona, si bien era un profesional de alto nivel, no era el indicado para ese puesto. Sí, básicamente quería implementar metodologías soviéticas de trabajo y tenía a su cargo gente de Latinoamérica, gente de Asia, gente de Canadá y no hay resonancia, no hay unas prácticas en común. Y la verdad es que si bien se cumplieron los objetivos del proyecto, nunca fue muy bonito trabajar ahí. Entonces, hay cosas que copiar, otras que no. Y bueno, es cuestión de ir con mucha calma viendo ver el hilado fino de qué sí podemos absorber y cómo. Ahí levantó la mano Mariela, adelante. Por curiosidad, ¿cómo es esa metodología de la Unión Soviética? No es una metodología, yo lo digo en referencia a que este amigo tiene costumbres laborales soviéticas, ¿Y cómo es entendiendo, eso? bueno, totalmente colectivista, trabajo sacrificado, a deshoras, no importa nada sino cumplir a mansalva cierto tipo de objetivos. Su comportamiento con los demás siempre fue muy frío, muy enfocado en que, bueno, estas son las órdenes que nos bajaron del cliente y sustituye al cliente por el buró y va a entender que la cosa es así. Otra mala costumbre que tenía era reacio a comunicar malas noticias. Para él las malas noticias eran cosas a ocultar. Y bueno, esa es otra mala costumbre de la época soviética. No es exclusiva, pero no sé, el episodio de Chernóbil, el episodio, bueno, hay 50 episodios distintos que dan a entender. Y también el hecho de tomar consideraciones adicionales de la visión macro del proyecto. ¿Y cómo resolvían los problemas si no se comunicaban las malas noticias? Básicamente usaba métodos draconianos para que los resolviésemos a puerta cerrada. Así, él no se comunicaba con los superiores, pero de cara a nosotros no era látigo. Y mire, la verdad es que eso no es lo más efectivo. Este pana No, tuvo suerte de que contaba con un equipo bastante hábil y las cosas se pudieron resolver. Pero si le hubiesen dejado 2 o 3 juniors, no, eso hubiese sido un desastre. qué horrible. Sí, cosas que pasan. Yo confío en que esta persona pues se dio cuenta, aprendió algo, porque de verdad es una persona con una formación increíble. Pero es eso, era el perfil soviético, tal cual, muy buena formación, buena educación, pero todo es con base en órdenes, todo a mansalva y todo sin importar nada. Y O sea, todo que el era, liderazgo es malo, sí, prácticamente. sí, Ok. es eso básicamente. Y permítame seguir con el paréntesis, yo sé que es irse por las ramas, pero hay que entender episodios y cómo funciona el asunto. Cuando puedan, y si quieren, investiguen el problema que hubo en los 80 con el mar Aral. Era un mar interior y por una decisión política de los soviéticos, básicamente lo secaron. Destruyeron todo un ecosistema, cometieron un ecocidio de los peores de la historia de la humanidad y lamentablemente lo intentaron callar. No pudieron del todo, pero con la prensa que generaron por el surdaje occidental, pues la cosa no pasó tan a mayores, cuando sí era algo catastrófico. Sí, hay que ser bastante nefasto para secar un lago enorme. Imagínense un lago que era del tamaño, me puedo estar equivocando, lo voy a revisar en un momento, pero imagínense un lago que era tan grande como media Venezuela y lo secaron. Cometieron ecocidio. Y ustedes ven a la gente, a los defensores del medio ambiente y tal, nunca lo mencionan. ¿Por qué? Porque, bueno,
la mayoría de esta gente tiene ese tipo de tendencias a favor del tema comunistoide y soviético y de izquierda. Perdón el paréntesis, no entra con el tema que estamos tratando, pero lo quise mencionar para que haya pues una cuestión de revisión y de cultura general que tal vez puedan ligar con estos puntos, ¿no? De entender limitaciones y tal, para que no nos pasen a nosotros estas cosas. En fin, Bueno, es bueno saber ese tipo de información. Yo la verdad lo estaba viendo por lo de la cultura europea, por la parte buena y organizacional, sí, pero también es cierto que se pasan con la parte de cuando entra y raya el comunismo. sí, sí, es un temita. Ojo, no me refería en exclusiva a eso, hay cosas más del día a día que para nosotros no son practicables y no nos harían bien en caso de que queramos practicarlas a mansalva. Temas que tienen que ver con la geografía, con el clima, con las intenciones que tenemos a la hora de desarrollar ciertos proyectos personales, eh, la forma ya establecida de interacción y las consecuencias que eso trae. A ver, yo soy muy fan, de hecho, de Finlandia en general, de su sociedad y cómo encaran el tema laboral. Son una gente muy estructurada, pero tienen algunas cositas que no hay que copiarles. Son alcohólicos y son muy depresivos en general, cosa que contrasta con unos rankings que no sé de dónde sacan, que dicen que son felices. Bueno, ¿quiénes son felices? ¿Qué parte de la sociedad? Pero hay temas y son graves y no importa el nivel de buena vida, de desarrollo y tal, sigue existiendo eso. Otra cosa que tienen es una pasividad. Bueno, ellos ya no. En otros lugares, tipo, últimamente en Suecia pasa mucho, pero en general en Europa la gente es muy apática. ¿Qué razones hay? No lo sé, no soy analista de eso, pero uno ve en las noticias que hay episodios en la calle y la gente no quiere participar, no quiere ayudar, no quieren solventar, se hacen a un lado. Y son cosas feas. Y así sucesivamente. No quiero ir a listar críticas y tal, que bueno, son reales y bueno, pueden ser válidas o no, pero nos desvía del tema. Pero sí, yo sé que usted venía mencionando lo positivo. Pues sí, es cierto, es que yo idealizo mucho las cosas, pero considero que todas las culturas tienen algo positivo y trato de Mm, sacar esos fragmentos positivos y ver si se sí, pueden implementar aquí. claro que En, sí. Hace lo correcto, sí. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, pasemos entonces a la siguiente lámina, que son simplemente herramientas. Aquí hay una cantidad de enlaces. Estas son herramientas, obviamente, para empezar a darnos cuenta de nuestras limitaciones. Se hacen con ese ánimo. Algunas van a dar buenos resultados, otros no tanto. Eso dependerá de cada quien y dependerá de cada quien cómo va gestionando el resultado que obtiene de cada una. La idea no es sentirse mal, la idea no es sentirse bien tampoco, porque, me sale todo genial, soy genial. No. Eso es caerse a versiones peligrosas. Ni sentirse mal está bien, ni bien mal, ni viceversa. Es objetividad, es decir, salió esto y esto no. Ya sé que tengo ya consolidado, ya sé que necesita trabajo. Y enfocarse en el trabajo, no en la opinión, sino, bueno, me funciona, no, me sirve, lo puedo asumir, lo puedo acometer, bien. Entonces, de las que se colocaron acá, por razones más que obvias, están enfocadas en el tema de la personalidad, en el tema de conocimiento general, por ahí un par de cosas que van con lo laboral y cosas que tienen que ver con habilidades. Hay muchos más factores que corresponden al ser humano, pero, perdón, depende exclusivamente de su fuero interno el explorarlos. Así que si tienen alguna pregunta con estos, si quieren sugerir alguna o tal vez creen que alguna no deba estar ahí, lean con calma la lista y vamos comentando.
Viendo esta lista y, bueno, como relacionando con los nombres de pasadita cada uno de los enlaces, esto serviría también para hacer los ejercicios como de la página 45 del punto 7, que es de esto del, ¿cómo se llama la página 45? 45, 45. Vamos a verla. Yes. Acá. La de el autoanálisis FODA, el test MBTI y el Ujú. test BIT5. Sí, de hecho hay par de enlaces de cada cosa ahí. A ver, mucho del contenido, como ya usted se está dando cuenta, está relacionado. Vamos a ver cosas que vimos antes, vamos a repetirlas, a iterarlas, obviamente añadiendo mejoras. La vez pasada habíamos quedado que iban a haber enlaces de esto. Bueno, ahí están. Y es fundamental que se den cuenta de eso que usted está mencionando. Todo este contenido es autorreferente, está relacionado. Obviamente hay añadidos en cada tema nuevo, en cada capítulo nuevo. Y esa es la cardinalidad. Queremos ir mejorando y añadiendo y haciendo más accesible y que empiecen a haber resultados. Una pregunta. Adelante. ¿Qué tiene que ver el TOEFL con la última habla del TOEFL? Sí, qué bueno que lo observa. Una de las cosas que hay que darse cuenta son las limitaciones que tenemos de interacción con el resto de los seres humanos. Hay seres humanos que no hablan nuestro idioma. Y si entendemos que nos falta aprender un idioma, pues darse cuenta rápido es resolver rápido. Además, el conocer un idioma o el no conocerlo puede ser una limitación a la hora de obtener una plaza laboral. Así que es una limitación de las más directas. El no hablar un idioma es algo que nos limita y por lo tanto hay que corregirlo. Pero hay que presentar el TOEFL, ¿o qué? No, ese es un examen de práctica. Ajá. Es gratis. Es para evaluar Y el nivel. ¿Perdón? Es para evaluarnos el nivel que tenemos, ¿ok? Claro, porque estamos acostumbrados a que es alguien que nos hace el examen, evalúa y nos dice, no, la autoevaluación debe ser personal y constante. Si ustedes acostumbran a autoevaluarse, están calibrados y saben qué pueden hacer. Y si saben qué pueden hacer, pueden planificar hacia arriba y adelante cosas que por ahora no están disponibles, pero que pueden estarlo. Es cuestión de conocerse. Recuerde que estamos en el capítulo 2, que se llama autoconocimiento estratégico. Y el saber cuál es mi nivel de un idioma es autoconocerse, y el tomar la decisión o no de aprenderlo es también parte del autoconocimiento. De ver qué tan abierto estoy o qué tan bien hago la identificación de la necesidad de aprenderlo. Pero en el caso del TOEFL, aquí, digamos que es como lo que hizo ahorita de las limitaciones de las mitigaciones. Ujú. Algo así como que la pequeña tarea es tratar de hacer poco a poco el TOEFL y ir viendo si se puede hacer mejoras cada cierto tiempo. Sí, es una de las opciones. Obviamente hay que saber dónde estamos. Hacer el test de simulación nos puede decir, mire, usted tiene este nivel, no sé, de 0 a 100 tiene 70%, le falta solo un 30%, va a estar bien. O si está en 20%, mire, haga el esfuerzo y vaya con cosas más básicas. Es calibración, es autoconocimiento. Muchas veces es fastidioso y nos duele. A nadie le gusta que le digan, mire, le falta esto, no sabe aquello, mejore lo otro. Bueno, sí, pero es información útil al final del día. Es más, yo invito, admito también que es mi opinión personal, pero yo prefiero una verdad incómoda a una mentira confortable. Yo prefiero que me digan la verdad, pero aunque me duela, aunque me estén diciendo hasta de qué me voy a morir, pero mientras sea la verdad, me sirve. Entonces, esto es algo que va con esa cardinalidad. Decir, bueno, vamos a medirnos a dónde estamos y aunque no me guste el resultado, me va a servir. Ok. Fíjense que también hay diversidad. Hay unos que son hasta de entretenimiento. No sé si conocían la plataforma esta de Kahoot que está en medio. Cuando puedan, revísenla. Está chévere. Sirve mucho para fiestas y reuniones. Hacen quizzes rápidos y la gente solo escanea un QR, usa su celular o desde la computadora
y hace dinámicas muy interesantes. Y IEF, que es esta institución, creo que la conocen, de idiomas, pues nada, también presenta una lista de cosas enfocadas en el esparcimiento, en divertirse un rato. Así que incluso divirtiéndonos podemos estar atacando este tema y seguir progresando. ¿Hay algo más que quieran decir, preguntar, mencionar o tal vez contribuir con la lista de herramientas? Ahora bien, estamos hablando de limitaciones, y Sí, como la propia palabra dice mitigación, sí, la, la que leímos, eh, pero no se habla de eliminarlas, ¿no? O sea, se puede vivir con una limitación como una debilidad, ¿no? Tampoco es buscarlas, puedes mitigarlas, trabajar con ellas y vivir con ellas. sí. Fíjese que mitigarlas es como el primer paso, porque tampoco podemos ser pretenciosos y hablar de que las eliminamos de golpe desde el principio. Y así como usted bien lo dice, hay algunas con las que vamos a tener que vivir el resto de nuestras vidas. Eso no quiere decir que nos tengan que hacer sufrir. Eso quiere decir que las Exacto. podemos minimizar tanto que, bueno, pasan desapercibidas y si es una cuestión hasta más grave, pues nos las arreglamos para enfocarnos en otras cosas y estas olvidarlas, para no caer ahí. Sí, Exacto. todas estas acciones son válidas. Aceptarla como una debilidad y no frustrarte porque la tengas, ¿no? Exacto. Yo le añadiría es no frustrarse con base en esa aceptación, pero también dentro de lo posible ir buscando cómo combatirla. Cómo mitigarla, exacto. Sí, sí. El punto clave, en mi opinión, es esa actitud de querer combatirla. Amén de que algún día se elimine o no, pero mientras estemos combatiéndola, es la mejor opción que tenemos en general. Bueno, vamos entonces a una lámina importante. De nuevo, necesitamos ejemplos. Entonces, con todo esto que estuvimos leyendo y medio conversando y tirando comentarios, yo imagino que por ahí habrán identificado alguna. Yo quisiera entender, a juicio de ustedes, cuál o cuáles quieren compartir en este momento como para dialogarlo y ver qué se puede hacer. Y aquí cuando digo dialogarlo es entre todos. Yo porque, bueno, estructuralmente, dada la sesión, estoy hablando mucho, pero ustedes también pueden hablar mucho, deberían hablar mucho más. Así que si hay algo que observen sobre lo que quieran hablar, siéntanse en libertad, sin ningún problema, y bueno, hagamos el ejercicio. ¿Quién se anima? Bueno, podríamos empezar por la que comentaron ahorita del TOEFL, ¿no? El nivel de inglés, que sería el idioma principal Ok, vamos con en el esa. mundo hoy en día, ¿no? Ok, entonces, asumo que el objetivo sería dominar ese idioma, ¿cierto? Correcto. Bien. ¿El resto de ustedes tienen alguna recomendación o alguna estrategia que les haya servido para ir avanzando? Escuchar radio, Ok, poner una radio en inglés y escuchar, o el televisor. Así no entienda nada, ok, Mm, porque eso adapta el oído a los sonidos. ok. ¿Qué más? ¿Quién sugiere alguna otra estrategia? Pues en mi caso cuando practico, bueno, lo hago ahorita con el inglés y el portugués un poquito Mm, y lo tengo que hacer sola porque no tengo con quién hacerlo. Voy a Google Traductor y hablo en el idioma que quiero decir la palabra a ver si el micrófono reconoce mi
mi pronunciación. Y voy practicando escuchando la pronunciación en los videos de YouTube. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, también tengo una, bueno, en mi caso yo tengo una libreta donde si yo quiero anotar frases o palabras para que cuando yo quiera practicar pueda decir, bueno, ¿qué hice hoy? Pero en inglés, en ese ejemplo. Y así ampliar mi vocabulario. Exactamente. Podemos decirlo así. Y ya tenemos directamente para una limitación muy directa, muy funcional y importante, 3 recomendaciones. Pueden haber 50.000, pero ya es un punto, ya estamos avanzando. Y tal vez dicen, sí, pero esto cualquiera me lo dice. Bueno, sí, pero es bueno empezar por el principio. A ver, ¿quién comparte otra limitación? Yo quisiera compartir una. Mm, ¿Me escucha? sí, señor. Estoy. Ok, bueno, por lo menos en lo personal, ¿no? A veces tener muchos frentes abiertos sin tener un objetivo definido, pierde uno mucho tiempo y uno no se concreta a uno mismo. Esa es la limitación que yo veo, que no es capaz de eso, de irse solo por una vía o por una ruta bien definida, ¿no? Ok, vamos a colocar. Ok, le podemos poner este nombre más o menos largo, pero creo que por ahí va la cosa. Ajá, de el resto, ¿qué pueden decir? ¿Han lidiado con ese problema? ¿Cómo se lo quitan de encima? ¿Cómo lo tratan de mitigar? Estructurar en tareas y darle prioridad. Ok, Y hacerlas más importantes. bien. ¿Qué más podemos decir? Hay un libro muy bueno que se llama Tráguese ese sapo. Nombre es cómico, pero es muy bueno y lo hace, no me acuerdo el autor, pues alguien que de verdad tiene muy buenos resultados y si lo consiguen, léanselo, no es muy largo, ayuda con este tema. Pues en mi caso a veces me ayuda que yo no agarro las tareas que Ujú. se me hacen más difícil, sino que empiezo por las más pequeñas primero y después voy con la más difícil que tiendo a querer procrastinar porque siento que es la más difícil. Ok, entonces la recomendación sería identificar, ¿eso es lo que me quiere decir? Sí, Ok, eso es como para agarrar fuercita para hacer la que tú dices, bueno, esta es la que me va a llevar más tiempo que claro, no voy a hacerla tan fácilmente. para romper la inercia, ok, sí, sí, es importante, muchas veces es necesario. Hay otros contextos donde conviene lo contrario, pero bueno, eso ya lo conversaremos en otro momento, pero esto funciona. ¿Quién más? ¿Quién dice otra? Bueno, sabes decir que no.
a esta otra. Bueno, siguiendo lo anterior de Juan, diría que también es la de saber si necesitas apoyo con esta tarea o buscar referencias. Mm, sí, yo pondría esa, que es fundamental, en mi opinión. ¿Por qué? Porque cuando uno ya está medio cansado o fastidiado o lo que sea, se hace más fácil seguir, frenar, seguir con otra cosa. Cuando yo hablo de cansancio no es solamente que estoy agotado y tal, sino fastidio mental, aburrimiento y tal. Esa es una buena señal para uno decir hasta aquí. No por abandonar, sino por decir estratégicamente, voy a recargar las pilas y luego vuelvo. Y eso hace que la cantidad de frentes abiertos pues tienda a disminuirse. Bueno, ahí tenemos otra con una cantidad. Vamos a ir a una tercera. ¿Quién tira una tercera? Yo tengo Adelante. procrastinación, Ok, pero no es como por pereza, es por como que ay, ya no quiero hacer más esto. ok. ¿Quién entienden los demás de qué trata el término? Yo un poquito, de hecho, en mi entorno, que es como un trabajo muy creativo, Mm, la procrastinación es para mí es una fase del proceso creativo, porque llega un punto donde tienes tantas cosas que tienes que resolver en el sentido de, para mentalizar y producir algo, que tienes que sí, tomarte un momento para dejarlo y después seguir, ok, pero se siente más como procrastinación. ok, se siente así. Según el diccionario, si no me equivoco, es como esa acción de distraerse con otras cositas. Atender algunas que o no son tan importantes, o tal vez sí lo son, pero no me llevan al objetivo que tenía en principio, o que me distraen de la tarea principal. Entonces, si estoy en esa y evado la acción principal por ser compleja o tardada o intensa o lo que sea, me pongo con otra cosa. Eso es procrastinar. Estar saltando de una para otra mientras no termino de caer en la tarea principal original. Así que, ¿quién recomienda alguna acción, alguna práctica para evitarla? Entonces sería muy valedera la última que tú agregaste en la anterior, limitar acciones al momento en donde la energía sea la correcta. Pareciera que sí, de hecho, sí puede ser. Lo que pasa es que uno igual procrastina aún teniendo la energía correcta. De hecho, gracias a tener un nivel energético alto, no todo el mundo, pero al menos yo, aún tengo la tendencia a procrastinar porque digo, tengo ánimo de y me siento bien y se me llena la lista con 50 cosas que no son las que tenía que hacer. Y a veces cuesta porque uno dice, ¿cuándo las atiendo? Empieza esa duda, esa cosa. Y bueno, hace falta ver cómo enfocar también. Bueno, en mi caso, bueno, la verdad es que no sé si es cómo se podría abordar esto, pero yo establezco horarios, o sea, Mm, momentos y metas fijas. Digo, voy a procrastinar ciertamente, pero me voy a dar un momento para descansar y dentro de una hora o dentro de un día o algo así para que yo pueda procesar todo esto. Es decir, tengo que hacer este objetivo en este día y finalizar esta tarea después de hacer este objetivo. Entonces, voy dando todo para que se dé esta meta, dando ujú. pequeños objetivos para esa fecha en concreto. Ok, ahí puse dos separadas según lo que me dice y están muy bien. Y algo muy importante que también menciona es asignar a propósito el tiempo para procrastinar, porque después de todo es una función de descarga mental. Así, a veces el cerebro necesita hacerlo. Y si uno lo hace a propósito, mejor que mejor, porque uno ya mata eso y lo saca
de la lista de tareas, del proceso mental. Hay otra que iba a hablar alguien. Adelante, adelante. Hay algunas estrategias también que sirven, o por lo menos a mí me han servido. Por ejemplo, esa de dedicarse por lo menos 40, 50 minutos a la tarea y luego descansar 10, ¿no? Eso evita mucho la procrastinación. Ok. Eh, Vamos a ponerla más lista acá. Bien. Bueno, ya van 3, ya hemos identificado 3 limitaciones y hemos hecho recomendaciones. Fíjense que el proceso no es tan complejo. A ver, tenemos que formalizarlo y adaptarlo a los pasos que mencionamos antes, pero es que ya más de la mitad está ahí. Es cuestión de ir al detalle, ir a identificar bien, a esquematizar y tener un apartado, no solo en términos de registro, sino de ejecución, de herramientas, de resultados por herramienta, de cada una de estas cosas que identifiquemos, para poder así entender más o menos cómo es que estamos tendiendo a funcionar, siempre con la conciencia de que se puede mejorar, se puede cambiar si hace falta. Ahora, ya sin escribirlas, porque se haría muy largo, ¿qué otras limitaciones no solo ven en ustedes o les afectan, sino que suelen ver en el entorno alrededor? Yo diría que es la de mente. El no puedo o no tienes la capacidad se escucha mucho más y no solo Mm, me lo dicen a mí, sino que se lo dicen a ellos mismos. mm, Y en mi caso yo provengo de una familia que, bueno, mayormente es del campo. Y ok, entonces esta generación donde nací yo, salimos, es como la tercera. sí, Entonces, ciertas características como de debes dejar que alguien más se encargue o que tú no puedes hacerlo, es algo que se escucha mucho. mm, importante notar eso. ¿Quién más? ¿Quién más menciona otra que esté por ahí dando vueltas? Bueno, el miedo, ¿no? Vuelve el miedo a la palestra, el miedo a quedar mal o a hacer el ridículo o alguna cosa así, ¿no? Y por eso le crea uno miedo a conversar, a hablar, a tratar de conocer gente, todo el mismo trabajo en equipo, ¿no? Así es, muy cierto lo que menciona y sí, nuestra sociedad pues nos mete eso desde pequeño. Que no vamos a negar que dentro de cierta situación es útil, pero mire, no hay que exagerar. Y qué bueno que lo menciona porque es de las más difundidas que hay. Mm, de repente no tener un buen networking. Exacto. ¿Verdad? Es una Sí. cuestión, sí, a ver, tal vez el término suena un poquito más enfocado a otras cosas, pero yo lo rescato porque no se nos enseña a tomarlo en cuenta tan temprano. No se nos enseña a cómo ejecutarlo correctamente y no se nos muestran los beneficios. No porque nos quieran alejar o porque la gente sea mala. No, no, no. Nuestra familia normalmente quiere lo mejor para nosotros, pero es que tampoco lo entendieron y no lo practicaban porque no hubo esa referencia. Y se ven casos de todo tipo cuando ya la gente llega al entorno laboral y hay 50.000 cosas que no entendió, que no sabe que existían y que por lo tanto no pone en práctica. No A mí porque lo la que... persona, sí, Mm, disculpa que te interrumpa. no hay problema. A mí,
A mí lo que me pasa es que como yo hice un cambio era como de área, Mm, y yo pocas personas conozco de lo que yo hago. ok, bueno, Entonces no tengo como referencia a quién consultarle cosas, por ejemplo. sí, pasa. Nos pasa a todos, no solamente por cambio de área, por cambio de ciudad, de país, departamento en la empresa, por cambio de lugar de vivienda. Y es algo que de manera decidida tenemos que ver cómo combatir. Y hay medidas bastante simples y bastante a la mano. Esto no implica un gasto de recursos que a veces no están. Con respecto a las personas que consultar, y no solamente en el ámbito del trabajo, a cualquier nivel, aprovechar la tecnología, aprovechar las redes sociales, aprovechar la gente alrededor sin pena e ir buscando puntos en común, hace que se configuren eventos. Por ejemplo, yo formo parte de un grupo, de un colectivo de gente que está interesada en cierto tipo de desarrollo técnico, y lo que hacemos es ir a una plaza cercana, nos reunimos, ya somos como 40 personas, y de ahí decidimos a qué lugar ir a sentarnos a conversar. Lo único obligatorio es la presencia para poder conversar, y de resto más nada. No hace falta ni ir a un sitio específico, ni gastar nada, nada. Es, oiga, ¿les interesa? Conversemos, no importa el nivel. Y así es como la cosa va fluyendo. Tal vez no tenemos en general ese tipo de costumbre, tampoco es que la tengan aquí, esto es relativamente nuevo, pero poco a poco está fluyendo. Y yo creo que ese es el camino correcto. Bueno, estamos acá y es un paso en esa dirección. Así que sí, mientras reconozcamos lo que está faltando, mientras queramos ver cómo resolver, mientras tengamos la disposición de usar lo que ya tenemos para avanzar en ese camino, las cosas van a fluir. Así que básicamente de eso se trata el punto de hoy. De verdad recomiendo que hagan los ejercicios en sus libretas personales, que anoten todo, eh, entiendan que ese trabajo no es para mostrarlo aquí, a menos que quieran compartir algo, no es para ponerle nota, aquí no hay nota, yo no soy profesor, yo soy solamente un sujeto, un tipo ahí que está hablando y diciendo cosas, y ustedes pues están ahí escuchando y también ustedes pueden decir cosas. Ese trabajo es para ustedes, interno, ustedes son los únicos que le sacan provecho, y es una cuestión de obtener el conocimiento, la mejora, y el progreso es una búsqueda personal. No tienen que justificársela a nadie, y tienen es que tener objetivos claros e irlos alcanzando. Y en el camino conseguir gente que esté en las mismas, porque de ahí salen aliados sí o sí. Se los puedo confirmar. Ya llegaremos a ese punto. Vamos entonces ya con la lámina de cierre. Aquí hay unas cuantas frases relacionadas a las limitaciones. ¿Quién lee la primera? Yo, Adelante. los límites son como los miedos. A menudo son solo una ilusión. Así es. El siguiente. Voy con la siguiente. El Adelante. hombre que mueve una montaña comienza cargando pequeñas piedras. Así es. Gracias. ¿Y la que Si sigue? no estás dispuesto, si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás que acostumbrarte a lo ordinario. Tal cual. Aquí hay otra. Justifica tus limitaciones y te quedarás en ellas. Ujú. Pasa. ¿Y la que sigue? La La única única manera de manera encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible. Así es. Excelente. Y lo dice un grande. Cuando puedan, buscarse un librito de Arthur C. Clarke. Capaz les recuerda, fue el autor de 2001, Odisea del Espacio. Recomiendo el libro, aunque la película es fenomenal y tiene otros escritos muy interesantes. Y esta, la leo yo, es: si aceptas tus limitaciones, podrás ir más allá de ellas. Así que sin pena, sin problemas, sin conflicto, anoten, acepten todo lo negativo que tengan ahí, porque no es para quedarse con eso, es para analizarlo, superarlo y muy probablemente eliminarlo.
hasta aquí llegó la sesión de hoy. Muchísimas gracias por venir, sobre todo un día como este y a esta hora. Cualquier cosa, estamos pendientes en el grupo de Telegram o si prefieren escribir al privado, con toda confianza. Que pasen un feliz día. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bien.